Bien, señores, la gente se pregunta y a veces nosotros mismos, ¿por qué tanta preocupación se, se aglomera en la opinión pública nacional con respecto a nuestro tema, que es el de hoy, que es el agropecuario? Y la verdad es que hay razón para ello, independientemente de cómo se le haya respondido a las diferentes crisis y circunstancias que se presentan en la agropecuaria. Porque hay que repetir hasta la saciedad para que la gente lo pueda entender, que el mayor por ciento de nuestras tierras que producen nuestros alimentos, tanto para el consumo local como para la exportación, dependen del agua de lluvia. No son tierras que se irrigan en su totalidad, aunque muchas de nuestras carreteras a ambos lados podemos apreciar los regadíos, sobre todo en cultivos como el arroz. Quizá en algunas zonas de la línea noroeste como el plátano, el guineo en Asua, pero eso no es el grueso de la producción nacional. Eso puede ser un % superior, puede ser que no lo es, en los productos que se destinan a la exportación. Pero hay que contar que ni el cacao, ni el café, ni los mangos, todos tienen regadío lo que se exportan. Y otras frutas que se exportan procesadas, como el caso de la pulpa de zapote, muchísimas plátanos que también se exportan procesados para industria, que se dan en zonas donde hay una pluviometría regular, por llamarlo de alguna manera, que ya no es regular casi en ninguna parte, porque el cambio climático no solamente ha traído cantidades no esperadas de pluviometría, de agua, cifras que han roto récord en relación con el tiempo en que han caído también, sino que ha mudado las lluvias de lugares donde llovía a donde no llovía. Yo nunca se me olvida que estando en un lugar en Asua, cerca de la playa, comiendo algo, hace muchísimos años de eso, 40 años, 50, comenzó a lloviznar y veo que nosotros nos estamos mojando dentro del restaurante. Entonces yo le digo a los amigos, digo, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Y me dice, no, es que, no sé, vamos a hablar porque también no era de allá el tipo que estaba conmigo. Y entonces llamamos, el dueño vino a explicarnos que es que allá se cobijaba para sol, no para agua. Y no había necesidad de hacer ese gasto tan grande empalmando las canas, que con lo que se cosechaba, o el zinc, que produce un calor en esos soles, que allá llovía tan poco que no había que cosechar, que no había que cobijar para... Y no era un tarantín, era un restaurante. Entonces, eso sumado a la preocupación manifiesta hasta en la cantidad de programas agropecuarios que hay, se nota en el presente. Los profesionales agropecuarios, los líderes de organizaciones agropecuarias, se dan condiciones que mueven a una gran preocupación, entre ellas principalmente cosas que no sucedían antes, que van a suceder porque única y sencillamente se vencieron. Y estamos hablando de plazos que se dieron en un momento en que había que recurrir al libre comercio porque todos los países, la gran mayoría, excepto creo que un país, no entró a estos acuerdos de CAFTA y de los acuerdos generales de aranceles y comercio, y se establecieron unas reglas
unas medidas de salvaguarda para que el golpe a los países pequeños, pobres y de menos adelanto en la tecnología agropecuaria y en los recursos agropecuarios como el recurso hídrico, la nivelación, una cantidad de tecnología, se fuera preparando para periodos que oscilaban entre 10 y 20 años. Se otorgaron condiciones especiales para que cuando se liberalizara los acuerdos de libre comercio, entonces tuviéramos condiciones similares a los demás países que estaban en el acuerdo para poder competir, porque no quiere decir que va a aparecer una fórmula mágica en que el país que tiene más avance tecnológico y el que tiene menos llegue a tener el mismo que tiene el otro y que haya un empate y que haya que tirar un centavo para arriba para que uno venda y el otro compre o para que uno pueda o no pueda comprar. Para poder competir, ¿qué es poder competir? Bueno, poder competir es establecer en tu producción una serie de ventajas y que el otro ofrece otra serie de ventajas. Uno, la cercanía, otro, la calidad, otros productos a veces tienen menos calidad y más sabor o tienen una concentración mayor, como el caso de los limones criollos, que le vamos a preguntar de ese mercado a un invitado que viene más tarde, que tú ves un limoncito de esos criollos pequeñitos y tú dices, pero esto ya no se vende, solo botarán o no se siembra. Sí se vende y se vende muchas veces, la mayoría de las veces más caro, pero ese es otro tema. Entonces la gente cree a veces que es que si Estados Unidos produce una libra de un producto a 100 pesos, lo puede poner aquí en la República Dominicana, nosotros tenemos que tener condiciones para no ofrecérselo al público por debajo de 100 pesos para no tener que importarlo. No es tan simple así. Son acuerdos que se firmaron y donde se establecieron reglas para que se lograran cosas, algunas que se han logrado y otras que no se han logrado en todos los países, porque todo el mundo se puso a planificar para ese gran momento, cuando llegara las condiciones iban a estar libres todas. Entonces hay una serie de parámetros que tienen que ver con la variedad, que tienen que ver con el sabor, que tienen que ver con la concentración, que tienen que ver con otras facilidades, que son las que hacen ese ambiente de competitividad que se llama competitividad, que para mí no es otra cosa que es que no hayan grandes diferencias entre un país y otro, porque el otro país sea mucho más grande y el otro sea mucho más pequeño, o porque el otro país sea más técnico de un nivel muy alto y el otro tenga un nivel tan bajo que se les resulte imposible acercarse a los precios de referencia que son necesarios para ejecutar eso. Entonces, esas condiciones no estaban antes porque estuvieron fijadas para una fecha y nosotros y todos los países que se ajustaron a ella fueron cumpliendo con lo que estaba establecido en la ley, en el acuerdo que normó aquello, que hubo que llevarlo a los congresos de cada país. Y entonces, por ejemplo, la cantidad de % de arancel que se cobra para algunos granos se fue modificando año tras año hasta que cuando llegara al final el acuerdo, en términos de desmonte de los aranceles, no fuera tan grande el paso. Caso del arroz de aquí, que eso va graduándose, eso va funcionando gradualmente. Entonces, eso es lo que hace que uno observe. ¿Y por qué se habla tanto de eso? Bueno, porque se trata de alimentos, y cuando se trata de alimentos está involucrado el pueblo entero. Y hay mucha gente que opina de eso, que opinamos de eso sin tener el comercio, el conocimiento, pero tenemos que reconocer, tenemos que comenzar por ahí reconociendo a las autoridades y a los representantes que negociaron nuestros acuerdos en aquel tiempo, la gran responsabilidad que tuvieron y la batalla que echaron cuando estaban firmando
esos acuerdos, la Junta Agroempresarial Dominicana, los ministerios de Agricultura que estuvieron en ese momento, el gobierno, muchas representantes de asociaciones de productores que se mantuvieron dándole el apoyo moral y presencial a la Junta, y a Osmar Benítez, que estaba representando la Junta, y a la ministra de Economía, Sonia, de la Presidencia, Sonia Guzmán, que también tuvo la responsabilidad de firmar esos acuerdos. Y se teorizaba mucho, había gente que decía, pero no firmemos eso, ¿por qué tenemos que meternos en eso? Bueno, pero y entonces, y los productos de nosotros, cuando lo enviamos, ¿vamos a aceptar que le pongan un arancel? Porque era un acuerdo, son conveniencias para ambos. A lo mejor nosotros no calificábamos en ese momento, pero quisimos meternos, y todo el que pudo se metió, y eso ha estado rigiendo, porque hay gente que cree que los acuerdos nada más abarcaban los comestibles. No, eso abarcaba muchas cosas, entre ellas una cosa que le encanta a los dominicanos cuando conseguimos dinero, que son los automóviles. Aquí hay automóviles de esos que si no fuera por ese acuerdo salieran muchísimo, muchísimo más caros. Pero también hay equipos, hay maquinarias, cosas que necesitan el crecimiento de la industria. Yo recuerdo que una persona me dijo, vamos a traer 5 plantas de esta, de tal, porque, porque con el acuerdo salen a tanto, y encima de eso hay una exigencia ya con el tema de los gastos de efecto invernadero de los motores, que esas no la dejan entrar a Estados Unidos, aunque aquí en ese momento la dejaban entrar, no sé ahora. Entonces, por eso a veces vemos, pareciera ser un exceso, pero realmente la preocupación de los productores, de las organizaciones, del gobierno, de los departamentos y de todo, es precisamente porque tenemos que estar preparados para eso. ¿Por qué? Porque algunas de las cosas como que se nos fueron olvidando. Es como cuando a ti te dicen, yo te voy a prestar ese carro por 5 años, pero entrégamelo reparado. Y entonces se nos olvida que para entregarlo a los 5 años reparados tenemos que hacerle algo cada año. De eso se trata. Vamos a dejar este tema ahí porque nos gustaría, cuando volvamos a tocarlo, que quizás lo hagamos en el programa, que esté ya el conglomerado completo, y quería explicarle a ustedes por qué esa preocupación y por qué a veces parece que como si estuviéramos lloviendo sobre mojado tratando estos temas que son los que van a constituir parte del quehacer de planificación y de tecnificación de la agropecuaria nacional en los próximos años.